blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Y ya está sonando Jarabe de Palo, ya está sonando Depende, y esto indica que es el comienzo de la columna de todos los lunes de nuestra querida amiga Cecilia de Luzuriaga. Buenas noches, Ceci. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Todo bien, fantástico. Aquí disfrutando de los últimos instantes de este feriado del día de hoy. Está muy bien, sí, ya estamos ahí finalizando la fecha. Sí, que es una Además, fecha, es una fecha especial hoy. Exacto, sí, hoy comienza la mejor estación del año, que es el invierno. ¿Saben todos que es el cumpleaños de mis sobrinos entonces? Ay, esa es la única fecha especial. Feliz cumpleaños a tus sobrinos también, entonces. Feliz cumple a los Messi, 13 años. Qué grandes ya, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y no, y además es un día especial hoy también. ¿Por qué motivo? Y porque es el Inti... el Intisol, claro. Claro, es una celebración. Claro, es el año nuevo. Uh-huh. Exacto. Totalmente, y para los mayas el año nuevo va a ser el 25, o sea, el 26 de julio. Ajá. Porque, digamos, coinciden con otros, eso... te cuento más o menos lo que sé, pero me parece muy interesante, porque justamente coincide con el Intisol con el punto más alejado del Sol en la Tierra. Sí. Y eso da comienzo al año nuevo. Y en el caso de los mayas también coincide con el punto cenit de una estrella, que ahora no me acuerdo, que tiene que ver también con lo mismo, ¿no? Y ahí comienza también el año nuevo. O sea, como que ellos el año lo dividen desde este lugar, uh-huh, de estas fechas. Muy bien. Sí. Es un día hermoso entonces para celebrar. Totalmente. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Vamos a lo de claro. hoy. Vamos a hablar de Gasparín. De Gasparín, el ghosting. Sí. El ghosting o el gosteo, como se lo llama. Sí, en realidad, el término es un término inglés, ¿no? Que refiere justamente al fantasma. Pero lo que quiere significar es la capacidad de fumarse de una persona de repente, ¿no? Claro. Sin dejar rastros, ya sea bloqueando a la persona con la que estaba hablando o borrando cuentas o sencillamente dejando de responder los mensajes. Sí. Entonces, todo esto tiene que ver con la comunicación. Seguimos en ese hilo. Siempre seguimos con el hilo de la comunicación y fíjate que es la comunicación a partir, justamente en lo que yo me especializo, que son vínculos y emociones. La comunicación es muy importante, ¿no? Uh-huh. Digamos que hace a la posibilidad de comprender lo que está pasando de un lado y del otro. Y poder comunicar eso, la verdad es que no es tampoco algo sencillo, ¿sí? Sí. Pero volviendo al ghosting, que, digamos, en términos generales es un término que se acuñó en los 2000 y se puso como más vigente a partir del 2015, por ahí. Que es cuando empieza a tener más, primero coincide con el fenómeno de la globalización, por eso los 2000, ¿no? Y después, a partir del 2010, 2015, que no me acuerdo bien cuando inicia WhatsApp, que es donde empieza a explotar este fenómeno, sí, y que comienzan también a aparecer las primeras redes de citas, esto se hace como más frecuente. Sí. Sí. Es un fenómeno casi para los millennials, ¿no? También. No, es para todos. ¿Sí? Vos sabés que uno pensaría que sería solo para los millennials. Sí, pero digo, es más, se empieza a ser más masivo, digo, en ese momento, ¿no? Cuando empieza la masividad y la utilización de estos medios de comunicación nuevos, como son las aplicaciones de citas y no, ya pero las lo que vos sabés mensajerías. Es muy interesante, porque uno pensaría que sería un problema de los millennials justamente por donde vos ubicás el periodo de tiempo. Pero ese es un tema que abarca toda la humanidad. Es increíble saber que hay personas a lo mejor de nuestras edades que gostean. Sí. Sí, o sea, como personas gente de que a lo 30 y mejor pico. que hemos tenido que confrontar o enfrentar la situación, como creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? Sí. De hablar telefónicamente con esas personas, llamada a teléfono de línea. Para los que son muy jóvenes quizás no saben lo que significa eso, los invito a googlearlo. Teléfono, ¿no? De línea. Y que incluso algunos hasta tenían teléfono de disco, o sea, sí, más atrás tienen que ir, chicos. Realmente es algo que llama la atención. Con lo cual, si bien yo he atendido
y atiendo personas que son víctimas del gosteo, porque el gosteo tiene dos caras, quien lo realiza y quien lo recibe, claro, obviamente. Quien lo realiza, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero primero quiero hablar de quien lo recibe. A quien lo recibe le genera toda una situación, primero obviamente de miedo y alarma. Con respecto a eso recomiendo una película que se está dando en Netflix ahora, que habla del gosteo en persona, digamos. Se llama Elvira. Elvira, si pudiera te daría la vida, pero la estoy utilizando. Así se llama la película. ¡Qué bueno! Muy interesante porque justamente todo gira alrededor del gosteo. Con otros agravantes, porque, a ver, comprendamos que el gosteo no es solamente de alguien que a lo mejor está empezando a conocer a otra persona. También se dan situaciones de personas, esto es un poco más complicado, de personas que a lo mejor vienen manteniendo un vínculo de un tiempo bastante prudencial, e incluso con, bueno, como el caso de Elvira, que tiene hijos con esa persona, y desaparece. Desaparece con todo lo que eso genera, o sea, la actriz llega a mostrar muy bien esa angustia, la angustia de no entender qué pasó, ¿no? Ese lugar donde vos decís, lo que sucede en la persona es, bueno, en primer lugar puedes pensar que le pasó algo al que no atiende o a la que no atiende, ¿no? Pero cuando pasan las horas, estamos hablando en un vínculo que, por supuesto, lleva ya tiempo, esto empieza a pasar de esta manera, pasan las horas y no recibís respuesta, la persona que ha sufrido el gosteo hasta llama por teléfono y tampoco es atendida. Digo hasta llama por teléfono porque en este momento no es algo que se utilice, llamar por teléfono. No, totalmente entonces, en desuso eso. Totalmente en desuso. Entonces esto genera realmente una gran angustia porque además en la persona que recibe este tratamiento, este trato o este destrato, pasan un millón de cosas en la cabeza. Pero lo primero que sucede, lamentablemente, es pensar qué hice yo, qué pasó, qué fue lo que dije, qué fue lo que hice, que hizo que la persona desapareciera de esta manera. Bueno, con las personas que han sido víctimas de estas situaciones, lo primero que tengo para decirles es que no han hecho nada, porque del otro lado tenemos otro tipo de personalidad que tiene que ver con, para mí, dos características fundamentales. La primera puede ser un nivel de conciencia emocional muy bajo, en el cual no ha aprendido a relacionarse, no ha aprendido a conocer las reglas básicas y no le han enseñado, no tampoco ha aprendido, digo aprendido porque a lo mejor la persona sí fue enseñada y uno no lo sabe, ¿no? Uno saca una conclusión general. El famoso mal aprendido. Podemos pensarlo de esta manera, pero la realidad es que la sociedad tampoco tiene mucha educación en lo emocional, con lo cual podemos pensar que no lo ha aprendido, ¿no? Porque no ha llegado a tener esa información de cómo manejar situaciones que son a lo mejor de tensión emocional y que legítimamente quiere dejar de ver a una persona, ¿sí? Y toma el camino quizás de desaparecer, cuando en realidad ese no es el mejor camino. Si no sabe cómo hacer ese movimiento, estaría bueno que pida ayuda para hacer ese movimiento, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de una personalidad que tiene la capacidad de reflexionar sobre el tema. Por lo tanto, si hay alguien que esté escuchando que pudo haber hecho esto, digo, está bueno que lo reflexione, que le dé una vuelta de rosca y que si tiene la posibilidad le comunique a esa persona por qué desapareció. Salvo que sea un caso de, estamos hablando del gosteo cuando no hay violencia. Claro. Quiero aclararlo esto, ¿no? No estamos incitando a nadie que tenga que tener, tenga que cortar relaciones completamente con una persona por un tema de violencia. Estamos hablando que el gosteo pertenece a ese lugar donde viene todo bien y de golpe se acaba, ¿sí? Sí. Por viene todo bien estamos hablando de lo que normalmente uno espera que suceda en la vida, digamos, ¿no? Lo quiero aclarar porque no quiero que se interprete otra cosa. El gosteo es eso. Y tiene que ver también con la responsabilidad afectiva, ¿no? ¿Cómo? Con la responsabilidad afectiva. Absolutamente. Cuando nosotros estamos generando un vínculo con una persona, del tipo que sea, tenemos una responsabilidad afectiva porque estamos construyendo entre dos. Uh-huh. No importa si eso tiene un título o no tiene un título. Más frecuentemente se da, por supuesto, en las relaciones que podemos llamar de pareja o sexo afectivo, como hoy también se dicen. Por lo tanto, estamos hablando en ese contexto que se da el gosteo.
Y con el incremento de las redes y con esto que da la posibilidad de hablar con del otro lado, o sea, hasta que la persona no se presenta físicamente, tiene una voz y le puedo poner una cara, es un robot, sí. No estoy hablando con un WhatsApp. La realidad es que esto es algo mucho más frecuente de lo que uno creería. Entonces, sí. No, digo, decime. y hay veces que estas se falsean identidades, ¿no? Bueno, ni hablar de eso, ¿no? O sea, pero cuando se falsean identidades, en general no se llega a conocer a la persona que falsea identidades, sí, en general. Sí, ahí nos estaríamos metiendo a lo mejor en un tema un poco más de otro calibre. Yo me refiero al que cuando uno estás conociendo a alguien o tenés una relación, ¿sí? Que puede ir y venir y de golpe desaparece esa persona. De todos los lugares que solía frecuentar, como se dice. Una cosa así, ¿sí? De esto se trata el gosteo. Uh-huh. Ni más ni menos. Entonces, la persona que sufre ese gosteo quizás pudo tener algún indicio, pero esto es muy poco probable. Por eso es importante que sepa que no hay nada malo en ella, porque es lo primero que piensan las víctimas de esta situación. Y en general la mayor parte son mujeres. Piensan que han hecho algo mal, que han dicho algo que no correspondía, o sea, como empieza a generarse un mecanismo que, por supuesto, lo que contribuye es a no volver a generar una confianza en sí mismas o en sí mismos y obviamente con el otro. Por lo tanto, el mensaje que me encantaría dejarles es que no hay nada malo en ustedes, ¿sí? Esto es una decisión que toma esa otra persona en un contexto que no fue muy feliz y podemos pensar que tiene dos características esta persona. La que estábamos hablando, falta de conocimiento, y si realmente decide comenzar un camino terapéutico y puede, digamos, reconocerse en eso, está bueno. Si tiene la posibilidad de comunicarse con la persona que gosteó para decirle por qué dejó de verla, claro, ¿no? Sobre todo si hubo un vínculo de mucho tiempo. Y la otra forma de personalidad que podría dar el gosteo es la forma de personalidad narcisista, donde no hay empatía, donde solamente se utiliza las neuronas de espejo, como se dicen, para poder simular a alguien que no se es. No porque esté fingiendo su identidad, ¿no? O sea, se puede llamar efectivamente Juan Pérez, ¿sí? Pero está fingiendo ser alguien que no es, para obtener lo que realmente desea. Ahora, y una vez obtenido eso, desaparece. Uh-huh. Ahora, vos hablás que has tenido algún consultante que ha venido como víctima del gosteo, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son correcto. Las principales secuelas que deja esta actitud? La primera secuela es una gran tristeza, porque lo que hay es falta de respuestas. Imagínate que vos un día estás hablando, no sé, sí, pongámoslo, que desaparezca una persona de tu vida. Venías lo más bien y de golpe nunca más la ves. Por eso me parece muy interesante la película que les acabo de recomendar. Uh-huh. ¿No? Por una cierta situación, la persona desaparece, no la quiero spoilear, me gustaría que la vean. Imagínate lo que pasa en tu cabeza si vos, no sé, vos tenés una compañera. Mañana tu compañera no vuelve. Y no te atiende el teléfono, y en las redes y en los lugares que vos sabías que podías encontrar no está. Uh-huh. Es una angustia tremenda, porque sí, además uno piensa en lo peor. Siempre. ¿Sí? No, además, algo que me acordaba recién, el personaje de los Simpson, Nelson, que dice que el padre salió a comprar cigarrillos y no volvió, o salió a comprar algo y no volvió nunca más. Claro, una cosa así. Una cosa así. Entonces, ese es el punto, ¿no? Eso es el gosteo. Es la capacidad de fumarse. En general, el gosteo se da mucho antes de conocerse o se da al poco tiempo de haberse conocido. En general. Pero hay casos que no, que se dan después de un tiempo también, ¿sí? Y a veces las características que tienen, por algunas cuestiones que fui como hilando, el que va a gostear, en general se muestra muy afectuoso, ¿no? Uh-huh. Muy demandante de cariño, muy, no sé, muy quien no es. Yo digo que muchas veces lo que sucede, sobre todo en las redes,
es que aparece la posibilidad de ser marido o esposa virtuales, ¿no? Pero nunca llegar al lugar real de la situación. Sí, aparte mostrarse como alguien ideal. Bueno, esa es una de las características, por eso lo digo. Por eso va a depender mucho de la personalidad de quien realice este acto. En general, la persona que gostea no gostea una sola vez, lo hace bastante seguido. Yo me inclino más que es por la segunda personalidad que les hablaba, la narcisista. No he tenido la posibilidad de sentarme a hablar con alguien que me cuente que haya gosteado, ¿no? En general, no son personas que se lo cuestionen, ¿sí? Sino que dan por sentado que está bien, que bueno. Claro, y además que la culpa es del otro, ¿no? Porque yo lo hice porque el otro era imposible de soportar, entonces lo único que me quedaba era desaparecer para que no me moleste más, o una cosa así. Seguramente habrá una construcción. No sé cuál sería la conclusión, pero si estamos hablando de una personalidad narcisista, no está ni siquiera pensando en eso. Uh-huh. Simplemente no siente que tenga que seguir y punto, nada más. O sea, como no hay un mecanismo de empatía en el narcisismo en general. ¿Sí? Sí. Entonces ahí es, ahí no hay mucho más que hablar, ¿sí? Estamos. Y una persona que vamos a llamarlo, no de buena persona, pero que tiene buenas intenciones, ¿sí? La realidad es que si lo hace una vez y ahí sí puede ser a despertarse la culpa o la forma de buscar solucionar esto, ¿no? No es algo con lo cual le resulte fácil lidiar. Pero no he tenido ninguna persona que venga con esa temática. He tenido con la temática contraria, con quien no ha sido víctima de lo otro, ¿sí? Uh-huh. Y vos me preguntabas qué pasa con las personas. Bueno, las personas en general se sienten muy desvalorizadas y muy desmoralizadas, ¿sí? Por eso quiero dejar claro que esto no es un tema de ellas. Simplemente es que se encontraron en el camino con alguien que no tenía la capacidad de expresar correctamente lo que siente y lo que piensa. Simplemente eso hace que la persona que haya sufrido ese tipo de cuestiones tenga que afilar un poco más el ojo en la próxima, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero se puede, digamos, no es un tema de la persona en sí misma, no es que te deja porque hay algo malo en vos. Claro. ¿Sí? Se invierte la carga de la prueba. ¿Dónde va? Sí, porque ahí hay una persona que está decidiendo tomar una decisión sin comunicársela a la otra. Claro. Está el narcisismo, la arrogancia y es una actitud absolutamente despojada de pensar en el otro, ¿no? De decir, bueno, le voy a plantear el por qué no quiero seguir esta relación o el por qué no quiero seguir hablando, ¿no? En caso que no se haya... o simplemente comunicar, o sea, a veces la persona no tiene claro por qué no, o no se anima a decir la verdadera razón, pero sería un poco más honesto poder decir al otro, mirá, por ahora no puedo seguir, uh-huh. ¿no? Pero que el otro sepa que no hay continuidad así. Claro. No porque tenga que tener claro, pero puede sentir... Legítimamente una persona se puede alejar de la otra. El gosteo es el cuestionamiento del cómo lo hace, no del por qué lo hace, Uh-huh. Por eso me parece interesante aclararlo. Por eso también para la persona que ha sufrido gosteo, acá es como un híbrido, podemos decirlo. Uh-huh. No hay nada para investigar acá. En todo caso, cada uno con su tema y seguir rebuscando otras cosas. Si estamos hablando de, por ejemplo, entablar una relación de pareja, ¿sí? Sí, cuando uno puede comenzarse a pensar en ese lugar. Porque lo que mina principalmente es la autoestima, ¿sí? O sea, es este lugar donde la imagen que me devuelve el otro no está nada buena. Por eso insisto. Y debe generar tristeza y desesperación y mucha angustia. Después la angustia tomará la forma en cada uno o en cada una, pero principalmente mucha angustia porque no hay respuesta. Y si hay algo que el humano no está preparado es para la no respuesta. Entonces esto también es algo con lo que vamos a tener que aprender a lidiar, porque en algún momento, si esto sigue así y no comienza a moverse hacia otro lugar, todos nos vamos a encontrar en algún punto con un gosteo, uh-huh. de una manera o de otra. ¿Sí? Sí. ¿Está? Y puede darse también en relaciones no sexoafectivas, también en relaciones de amistad.
Por supuesto. En relaciones por eso dije, laborales, no sé. Todo tipo, las relaciones laborales es un poco más complejo que se dé, porque se supone que hay un vínculo contractual, sí. ¿no? Estamos pensándolo, o sea, es medio difícil pero sí se puede dar una situación de amistad. Que la persona literalmente deje de contestar nuestros mensajes, que no nos responda, porque el gosteo no es solamente bloquear, también el gosteo es ver que te clavaron el famoso visto, sí. y que deciden no responderte, ¿no? De manera sostenida. Tiene algo también que ver con un poco con la cancelación esto, ¿no? Un poquito, de alguna manera. ¿Con qué cosa? Con la cancelación, lo que hoy se conoce como cancelación, el dejar de seguir una persona, el dejar de comunicarse con ella por alguna razón en especial. Claro. Pero entonces, esto es interesante lo que decís, porque eso no es comunicarnos. Yo insisto en algo, creo que una vez lo hablamos, el tema de las redes, que sí. Los mismos CEOs de las redes, de Instagram, Facebook, etcétera, no dejan que sus hijos utilicen más de determinada cantidad de tiempo, ¿no? Incluso si lo pudieran prohibir, lo harían. Sí. Eso tiene una razón. Es como que vende veneno. Sí, totalmente. No dejarían que sus hijos lo consuman. Claro. Exacto, porque empezamos a darle entidad a cosas que no la tienen. Y claro, exacto. No es la vida real esa, no es la vida... No, claro. Para nada. Para ellos lo saben. Por supuesto. Echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, volviendo al punto que nos compete hoy, creo que el mejor mensaje que le podemos dejar a quienes son víctimas del gosteo es esta, ¿no? Que comprendan que no hay nada malo en ellas o en ellos, y que esto tiene que ver con una situación que del otro lado podemos pensarla de dos maneras, si llegamos a lo mejor a conocer medianamente a la persona, o no ha desarrollado una capacidad o una inteligencia afectiva como para poder comunicar lo que le sucede, o bueno, simplemente es un narcisista o una narcisista, y ahí bueno, no hay mucho más para hacer. Buenísimo. Entonces estaríamos hablando de una comunicación justamente que sí, en el fondo es violenta. Viste claro. Que te dicen, el silencio también es comunicación. Sí. Bueno, podemos pensarlo que sí, pero la verdad no sé si es la mejor forma de comunicarse. La mejor forma de comunicarse siempre es comunicarse. Claro, porque el silencio lo que abre solamente es la posibilidad de que uno se haga más rulos que otra cosa. Y algo que también es importante. El silencio favorece la especulación. Sí. Algo que es importante. No quedarse pensando el por qué lo hizo. Querer imaginar por qué hizo eso esa persona es peor que cortar cualquier tipo de comunicación con esa persona. Sí. Así que, es el rollo. No imaginar el por qué el otro decide no hablar. Bueno. El otro decide no hablar. Punto. Solamente tenemos que tomarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, cerrar ese capítulo, resignificarlo, siempre es con ayuda, porque muchas veces estos son momentos difíciles, y a otra cosa. Buenísimo, Ceci, la verdad es un tema profundísimo, que se da muchísimo, que se escucha mucho últimamente. Y bueno, estoy viendo acá lo de la película, ¿no? Se llama Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Es una película mexicana. Exacto. Mexicana, sí, gracias por agregarme los datos. Sí, y está... Es muy buena, la verdad que es muy buena y o sea, es una comedia de humor negro, por supuesto, está basado en eso, tiene por supuesto su lado dramático, está contado desde un lugar muy particular, pero me parece interesante que puedan observar lo que le pasa a la persona que sufre de esto, porque hay algo más también que es importante, que ahora me estoy acordando de la película y también lo he visto, es la vergüenza de quien es gosteada o gosteado. Porque como está convencido de que hay algo mal en esa persona, tampoco sabe cómo contarlo. Claro, entonces se va a sentir descalificada. Exactamente. Mírenla porque vale la pena y realmente lo importante acá es tener en cuenta que si han sido víctimas del gosteo, preocuparse, pensar por qué fue, es generar mucha energía y poner muchas cosas en un lugar que no vamos a encontrar respuesta, comprender y aceptar que no hay nada malo en nosotras o en nosotros, que esto es algo que del otro lado teníamos una persona que no ha sido capaz de comunicar
el por qué deja de hablarnos, ¿sí? Y bueno, poder cerrar esa historia de la mejor manera posible con nosotros mismos, ¿no? Maravilloso, Ceci. Bueno, muchas gracias. Bueno, recordanos tus redes. Sí. Es @Cecil_Cecilia Luzuriaga en Instagram. Sí. Cecilia Holística en YouTube. Y bueno, mi Instagram y el mail lo encuentran dentro de mi WhatsApp y mi mail lo encuentran dentro de mi Instagram. Muy bien. Así es, y recordamos que estamos ya saliendo por la nueva web, el www.babyradio.com. Sí, buenísimo. Bueno, Ceci, muchísimas gracias, que tengas una linda semana. Igualmente. Y bueno, a seguir creciendo, porque esto es para... Toda esta información es para eso, para que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo. Sí, exactamente. Gracias, Ceci. Un besote. Que tengas buenas tardes. Hasta luego. Chau, chau. Depende, ¿de qué depende?